Lo último que platicamos en el curso anterior, o en la sesión anterior, fue respecto a las escrituras públicas. De hecho, todavía la sesión presencial que no se pudo llevar a cabo porque estaba cerrada la universidad, les pedí que por favor vieran el video que les había preparado, que es básicamente la estructura de la escritura pública, elaboración de una durante así en vivo y a todo color, para que ustedes, además de lo que hemos venido platicando y cómo lo viene desarrollando yo, lo tuvieran ahí con un modelo de instrumento público que ustedes pudieran acceder a él en cualquier momento para estudiar, para repasar y para que poco a poco vayan practicando. No hemos podido realizar la actividad de la entrega de los primeros documentos o instrumentos que elaboraron ustedes respecto a la actividad de los representantes, pero ahorita que tengamos nuevamente curso presencial la próxima semana, le entregan a Juan los documentos y ya les voy a decir cómo vamos a ir desarrollando las siguientes mecánicas, que más o menos se las expliqué, pero poco a poco vamos a irlas haciendo. Pero como les decía, les dejé esa cuestión que había preparado respecto a las escrituras públicas, es algo que yo tengo preparado para que ustedes puedan utilizar de material de soporte, y con eso vamos a dar por terminadas las escrituras públicas como tal, como instrumento público. Es el primero que hemos visto, instrumentos públicos. El primero que vimos, escritura pública, regulada en el artículo 29, sus formalidades, que de hecho son las formalidades esenciales de todos los instrumentos públicos, y que tiene carácter protocolar. ¿Por qué? Porque se elaboran en papel sellado especial para protocolo, quedan a resguardo del notario en el registro que anualmente lleva él, que le llamamos también protocolo, y de conformidad con el programa, el siguiente punto es que empecemos a platicar respecto a la forma de reproducir los instrumentos públicos. Para hablar de testimonios, fotocopia simple legalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a darle un pequeño giro al programa en este sentido y vamos a tratar de, antes de entrar a la forma como reproducimos los instrumentos públicos, hayamos visto o hayamos entendido cada uno de los instrumentos públicos básicos que son los que tenemos que desarrollar. Entonces vamos a tratar de dejar en el último punto las formas de reproducir los instrumentos públicos y vamos a tratar un instrumento público protocolar, en este caso ya lo vimos, que es la escritura pública, y un instrumento público extra protocolar que a partir de hoy será, o que más bien en esta sesión será, el acta notarial. Después veremos otro instrumento público protocolar, que sería la protocolación, para después de eso ver instrumento público extra protocolar, que sería acta de legalización de firma y acta de legalización de documentos, para terminar con el último instrumento protocolar, que sería la toma de razón de legalización de firma. Y finalmente, ya después de haber concluido con eso, entonces sí, ya verificar la forma en que se pueden reproducir los instrumentos públicos, ya sabiendo ustedes qué instrumentos públicos hay, por qué razones unos se pueden reproducir, o hay ciertos requisitos para reproducir algunos, y algunos otros no necesariamente es aplicable la misma técnica para reproducirlos, pero ya que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, voy a hacer esto porque en los otros cursos que he dado respecto a los instrumentos, siento que es muy aventurado, muy rápido empezar con cómo elaborar o cómo reproducir los instrumentos públicos cuando apenas están empezando a verlos, porque después de la escritura pública han visto uno. Entonces, vamos a dejarlo así por el momento, vamos a ver cómo nos funciona. Dicho eso, hoy vamos a hablar entonces de las escrituras públicas. Cuando hablamos de la actividad que realiza el notario, estamos hablando de que fundamentalmente deja constancia de hechos y actos. Ese es un elemento esencial de la función notarial. De modo que el notario deja constancia, materializa, formaliza o autoriza tanto relaciones jurídicas vinculantes, como lo que hicimos en el caso de la escritura pública, que es una relación jurídica vinculante. Por eso la escritura pública es un instrumento público de carácter protocolar, o como le decimos la definición completa, un documento público autorizado por notario por disposición de la ley o a requerimiento de parte, en el que una o más, de carácter protocolar, en el que una o más personas individuales o colectivas
crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Esta creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones es la vinculación jurídica que realizan. El vínculo jurídico es un negocio jurídico. Sin embargo, el notario no solo deja constancia ni materializa esa vinculación jurídica, también su actividad deja constancia y materializa otras situaciones, otras relaciones que tienen importancia para las personas y que tienen relevancia para el mundo jurídico, también deja constancia de ellas el notario. De modo que el notario también deja constancia, materializa, formaliza hechos y circunstancias en general. Es decir, acuerdos de partes, voluntades, como en el caso de acuerdos de voluntad, como en el caso de las escrituras públicas, pero también relación de hechos que presencia, circunstancias que le constan en general, desde dejar constancia de, por ejemplo, una asamblea general de una sociedad anónima, hasta dejar constancia de la entrega de un documento para su pago, como sería un cheque, por ejemplo, dejar constancia de una clase, dejar constancia de lo que se puede verificar en un video, dejar constancia de la declaración que hace una persona respecto a determinados hechos. Eso también son elementos que el notario materializa. El notario deja plasmados para la posteridad en instrumentos públicos, mediante la ejecución y el ejercicio de su actividad profesional, de la función notarial. De ahí que las actas notariales constituyan un elemento fundamental del quehacer notarial. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos que las actas notariales están reguladas del artículo 60 al artículo 62 del Código de Notariado, que es el fundamento legal de la estructura estándar de ese valioso instrumento público. Sin dejar de reconocer que en nuestra legislación vamos a encontrar regulaciones que exigen alguna o algunas formalidades distintas o extras a las establecidas en el Código de Notariado en ciertos casos especiales. Es decir, del artículo 60 al 62 del Código de Notariado se regula en forma específica el acta notarial. Aquí hay una diferencia grande con respecto a las escrituras públicas. El artículo 29 del Código de Notariado, y pongan atención en esto que esto es importante, el artículo 29 del Código de Notariado regula las formalidades generales de todos los instrumentos públicos. Las formalidades estándar que regula son la base o los requisitos estándar de la escritura pública, que es el formato base de elaboración de instrumentos públicos. De hecho, no la define ni establece un apartado especial de escritura pública de carácter general en el Código de Notariado, sino que más bien más adelante encontramos en los artículos 42, 43, regulaciones de ciertas escrituras públicas como la de testamentos y donaciones por causa de muerte que traen formalidades más específicas, pero igual no se define y no se establece un apartado especial de las escrituras públicas. Sin embargo, en el caso de las actas notariales, sí, este instrumento trae un apartado especial que se encuentra regulado del artículo 60 al 62 del Código de Notariado, donde establece los requisitos básicos de las escrituras. Y si ponen atención, al estar establecido en forma específica, mantiene el formato básico de los requisitos señalados en el artículo 29, pero elimina uno o dos y agrega uno o dos cuestiones que son importantes de colocar en las actas notariales. De modo que sigue usando el formato estándar del 29, por ejemplo, para establecer la comparecencia, para establecer las generales o los requisitos, más bien los datos personales, generales de las personas que comparecen en el acta notarial, la forma de intervención de los intérpretes, la forma de intervención de los testigos, etcétera, etcétera. Pero aquellos requisitos que son específicos para instrumento público protocolar, como por ejemplo el número de orden del instrumento, no los toma en consideración el artículo 60, 61 y 62 del Código de Notariado para las actas notariales. Sin embargo, toma en consideración otro elemento que no se toma en consideración en el 29, que es por ejemplo, la hora en que inicia y la hora en que termina el instrumento público. Entonces, hay una ligera variación, por eso tiene una regulación específica. Esa es una de las diferencias de inicio. Ahora, dicho eso, entendemos entonces que sí hay un apartado específico dedicado para las actas notariales. Y ya las he mencionado bastante en este pedacito, en este momentito de tiempo que he platicado con ustedes, pero ¿qué son las actas notariales?
¿En qué consisten? Ya vimos que el notario, además de los actos que deja constancia en escritura pública, que son acuerdos o relaciones jurídicas vinculantes, también deja constancia de hechos y circunstancias en general. Esto lo hace a través de actas notariales, de modo que ya podemos ir esbozando una definición. Podemos señalar que las actas notariales son instrumentos públicos porque son documentos autorizados por notario. Y además podemos indicar que las mismas se constituyen como instrumentos públicos secundarios o extraprotocolares, pues para su elaboración no se requiere el uso de papel sellado especial para protocolo, es decir, las actas notariales van fuera del protocolo. Las actas notariales se elaboran en papel simple. Ya recordamos que la ley del impuesto a timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos señala que en cualquier lugar donde se señale que se usará papel sellado de cualquier denominación, se entenderá, a partir de la aparición de esa norma, a partir de la vigencia de esa norma, se entenderá que se usará papel simple. Entonces tenemos que las actas notariales son instrumentos públicos, porque son documentos públicos autorizados por notario, que además son de carácter secundario o extraprotocolar, porque no se elaboran en papel sellado especial para protocolos, y que en los mismos se deja constancia de hechos y circunstancias en general. El notario, como dice la diapositiva, en los casos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencia y circunstancias que le consten. Esto lo encontramos en el artículo 60 del Código Notariado. ¿Se recuerdan que les dije? Del 60 al 62 son las formalidades generales de las actas notariales. Eso no quiere decir que en determinadas leyes específicas, como el Código Civil, el Código Mercantil, hayan o existan más bien regulaciones que obliguen o que orienten o que dispongan que se elabore acta notarial de determinado hecho, circunstancia o diligencia, y que en esta legislación en particular se agregue uno u otro requisito o se deje si fuera uno u otro requisito, es decir, que tenga una regulación más específica. Pero ya lo vamos a ver. En términos generales, el artículo 60, 61 y 62 del Código Notariado nos establecen los requisitos de las actas notariales. ¿Hay alguna duda de lo que vamos? ¿Estamos bien? Lo tomaré como un sí. Ahí está. Ponemos una manita. Bueno, está bien. Entonces vamos bien. Dicho esto, entonces démosle lectura al fundamento legal que sostiene que son las actas notariales para poder empezar a definirlas posteriormente. Vamos a encontrar, como les dije, que a partir del artículo 60 al 62 está establecido los requisitos y regulaciones respecto al acta notarial en el Código de Notariado. De ahí que el artículo 60, que es el que acabo de leer, establece que el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. El artículo 61 posteriormente establece que el notario hará constar en acta notarial, ojo, y estos son requisitos específicos, el lugar, fecha y hora de la diligencia. Aquí tenemos otra diferencia con las escrituras públicas. En las escrituras públicas se coloca número de orden. ¿Por qué? Porque son instrumentos protocolares. Y todo instrumento que se elabore en el protocolo, por regla general, debe llevar número de orden. Sin embargo, no se exigen todos los instrumentos públicos que lleven hora de inicio de la diligencia. Pero en el artículo 61 del Código de Notariado, para las actas notariales, sí se exige fecha y hora de la diligencia, de inicio de la diligencia. Además, se exige el nombre de la persona que ha requerido al notario, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última, que como ya sabemos ya no se coloca porque se realizan en papel simple, en hojas de papel bond. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley en cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos.
¿Se recuerdan que dije que otra de las diferencias entre las escrituras públicas y el acta notarial es que las escrituras públicas son acuerdos entre partes, es decir, son documentos que le pertenecen a las partes porque los acuerdos les pertenecen a los comparecientes, mientras que en el acta notarial se puede decir que eso es un documento, un instrumento que le pertenece al notario, porque en ese es el notario el que está dando fe de algo que está presenciando, e incluso las personas que participen, aún habiéndole requerido su participación al notario, si no quieren firmar, de todas formas no dejan sin efecto lo que consta en el acta, porque básicamente el notario está certificando hechos. Es una gran diferencia. Vamos a ver, permítame que no quiere cerrar esa lista. Luis Ramírez levantó la mano. Cuéntame, Luis. Buenas noches. Luis Ramírez, ¿fue sin querer o estamos por ahí? Bueno, lo que... Ahí está. Luis Ramírez, cuéntame, buenas noches. Bueno, si está utilizando, pues trate de no interrumpir. Igual a Laura Kimberly, si van a utilizar transcripción de llamada con su inteligencia artificial, yo no tengo ningún problema, pero traten de no interrumpir. Vamos a ver. José Huarcas Lares, buenas noches. Dice, Lico, una pregunta. ¿La tarea que realizamos es un instrumento público de escritura pública o un acta notarial? Buena pregunta. Tendría que haber sido un acta notarial, pero como ustedes están empezando a ver los instrumentos públicos, yo les pedí que el documento que hicieran lo hicieran a su real saber y entender, pero que utilizaran los requisitos establecidos en el artículo 29. Aquí no voy a poner tanta atención a la forma. Yo lo que estoy orientándolos es a que vayan practicando la elaboración de instrumentos. Este primero, evidentemente, yo no les enseño los actas notariales, entonces no es tan importante que sea un acta notarial o que me lo identifiquen tal cual, pero sí necesito que lo hagan. José Huarcas, dígame, levantó la mano. Buenas noches. Sí, licenciado, porque me confundí bastante sobre la tarea, porque hay algunos compañeros que decían que hay que hacerlo en un acta notarial. Sin embargo, no hemos visto lo que es el acta notarial, lo que es simplemente la escritura pública, que es el artículo 29. Entonces, si yo realicé el documento tal como está en como en el artículo 29, ya que empieza con el número orden de la escritura pública, las cláusulas, porque en el acta notarial no va cláusulas, lo que son puntos, creo, si no estoy mal. Sí. Sí. No tenga pena, miren, por eso les dije, ustedes háganlo a su leal saber y entender. Lo que quiero es que lo hagan, porque necesito que interioricen si lo hacen bien o lo hacen mal. Sinceramente, este primer instrumento a mí es lo que menos voy a ver. Yo lo que necesito es ver que lo hagan, porque necesito que interioricen los requisitos. Si hay alguien que está más avanzado, que ya leyó un poquito más, y aunque yo no haya dado la clase de las actas notariales, diga, esto es un acta notarial, porque en términos reales en la vida cotidiana, un notario para esas cuestiones elabora un acta notarial y no una escritura, está bien, perfecto, puede hacerlo, no, al contrario, mejor, porque está interiorizando más rápido, pero no importa, el objetivo es precisamente que lo hagan, por eso les dije, háganlo, miren los requisitos que ya vimos y háganlo con eso, traten de sacar un instrumento así cumpliendo requisitos. Ahorita que sabemos de las escrituras, vamos a tener un ejercicio de eso, y también, ahorita que terminemos las actas notariales, vamos a tener un ejercicio específico de actas notariales. Pero el objetivo del ejercicio grande que estamos haciendo es que ustedes interioricen y se vayan quitando el miedo de redactar, que vean que no es como que están metidos en una caja con clavos cada vez que tienen que llenar ciertos requisitos en un instrumento público, sino que es bien fácil, pero que de la práctica es lo que va haciendo. Ustedes, por ejemplo, oyen a los catedráticos, así como, por ejemplo, yo que les vengo, el 60, el 61, el 62, cuando era estudiante me costaba, no se me quedaban porque no lo vivía todos los días. Cuando ustedes se aprendan de memoria muchas cosas, muchas veces va a ser no porque solo las estudiaron, sino porque las empezaron a hacer. Y haciéndolas todos los días. Tienen que hacer un instrumento público que lleva comparecencia, que lleva... Entonces a ustedes se les va a quedar, pero por hacerlo. Entonces, un poquito el objetivo de este instrumento es que se vayan metiendo esa dinámica para que no les cueste después cuando tengan que aprenderse los requisitos ya como tal, porque ya los han hecho tantas veces que ni necesitarían leerlos, pues. Entonces ese es el objetivo. Entonces no se preocupen. Yo lo que necesito es que lo hagan y lo presenten. Y como les dije, ahorita vamos a ver las actas notariales, entonces no esperaría yo que ya los pudieran hacer, no se preocupen.
Bueno, dicho eso, vamos a continuar con la lectura. Vamos a repetir la lectura de 61. 61 dice: el notario hará constar en el acta notarial lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que están extendidas las hojas anteriores a la última. Vimos que son hojas de papel simple. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, es decir, hay ciertas diligencias específicas que el notario presencia y va a dejar constancia, que son aparte de las generales que pueden pedirle en acta notarial, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Y finalmente, el artículo 62 establece que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Esto para efectos de seguridad. El legislador pensó, en cualquier momento una persona puede sacar una hoja original del acta notarial e incorporar otra, pero debe haber alguna forma de identificar de evitar eso y que sea difícil hacer esa actividad. ¿Cómo lo hace el notario? Pues poniéndole número de orden a las hojas y sellando cada hoja. Bueno, dicho eso, ¿alguien tiene una duda por el momento? Acabamos de ver. Sí, permítame. No la miro. María Luz, ¿verdad? Buenas noches. Como no establece la ley específicamente la forma en que usted va a numerarlas, usted puede colocarle una de 3 o puede ponerle 1 anverso y atrás poner 1 reverso y luego en la otra 2 anverso, 2 reverso. No va a estar mal porque la está numerando. O sea, eso va a depender de usted. Por práctica y por lógica, para no hacerse bolas los notarios, regularmente ponemos 1 de 1. Por ejemplo, ponemos algo como lo que voy a poner en el chat que están viendo ahorita. 1 diagonal, por ejemplo, 3, si son 3 hojas las que tiene. No le cuento el anverso y el reverso, porque una hoja tiene anverso y reverso. Entonces, si tengo que numerar y firmar y sellar cada hoja, solo lo hago con una, porque eso me va a representar la hoja. En el protocolo se hace de anverso y reverso porque muchas veces en la misma hoja de protocolo hay 2 instrumentos. Entonces, si uno empieza en el anverso y el otro en el reverso, en el índice tengo que indicar para que no haya confusiones. Pero en este caso, que solo se necesita numerar la hoja, no es tan obligatorio que se haga así, aunque no está prohibido. Si usted lo quiere hacer así, lo puede hacer así. Por ejemplo, puede hacer 1 diagonal 3 o puede colocar una de 3 o puede colocar hoja 1 de 3, o puede incluso usar un sello que ya diga hoja, tenga solo los espacios y llenar a mano los espacios. La cosa es que las numere. No sé si con eso le dejo un poco más claro. Ok, excelente. Entonces les decía, el artículo 60, 61 y 62, ¿quién habla? Perdón. Es que Luis no le funcionaba su micro y sí le puso su consulta al final. No lo vi. Gracias, Gabriela. Sí, Josué Bravo. Perdonen, no había visto estas preguntas. Las voy a contestar de una vez. Josué Bravo pregunta y ya vamos a llegar a la suya, Luis. Josué Bravo pregunta, licenciado, ¿a qué se refiere cuando la ley regula la relación circunstanciada de la diligencia? Un informe detallado de lo que usted vio. Eso significa, relación circunstanciada es un informe detallado. Es la razón por la que les decía que las actas notariales llevan puntos en su cuerpo, porque usted lo que está haciendo es un informe. Usted llega a un lugar y, por ejemplo, para hacer un ejemplo así sencillo, le dicen que detalle o que dé una relación circunstanciada del estadio Mateo Flores.
Usted llega al estadio y dice, me presenté en el estadio a las 11 de la mañana y vi lo siguiente. Primero, vi que estaba vacío porque es lunes. Segundo, vi que había mucho sol y no hay mucho árbol. Vi que las butacas estaban quebradas, eran azules. Es básicamente una descripción muy detallada. Por eso les decía que los ejercicios de redacción libre son excelentes para estos casos de las actas notariales, porque ahí yo tengo que describir, decir qué es lo que veo, y mientras más certero soy y más prudente y más criterio tengo para saber qué describir, cómo describirlo, es más claro y preciso el contenido de mi acta y es más sencillo que alcance su objetivo. Por ejemplo, me dicen a mí, y esto es un documento que se hace, me dicen a mí que necesitan entregar un título de crédito que es pagadero a la vista, para que si no lo, y que yo me apersone porque ya lo pidieron el pago y no lo han pagado, entonces ahorita que lo presenten quieren que yo deje constar si no pagan, deje constancia de que no pagan. Entonces, ¿qué hago? Detallo la diligencia. Eso es un informe circunstanciado, describo, se presentó Juan Pérez con el título de crédito en las oficinas de Luis González en tal lugar a tal hora. Le puso a la vista el título, el cual es tal cosa, y acredita una deuda de tal. Luis González le señaló que no le iba a pagar. Y esa es y ahí ya hice constar. O sea, es una descripción detallada de la diligencia. Eso significa relación circunstanciada. Espero haberle contestado con eso, Josué. Luis Ramírez me pregunta, ¿cuáles son las actas de presencia o de referencia? Ahorita lo vamos a ver, no se me adelanten. Cuando veamos la clasificación de las actas, vamos a ver que hay actas de presencia y hay actas de referencia, hay actas de notificación, hay actas de requerimiento. Las actas de presencia son aquellas en las que el notario está en el lugar y percibe por sí mismo los hechos y circunstancias que va a describir en el acta. Mientras que las de referencia son aquellas actas notariales que el notario elabora cuando alguien le está diciendo qué es lo que vio. Básicamente le está refiriendo ciertos hechos. Entonces el notario no los está percibiendo, sino que está haciendo una descripción de lo que le están contando, identificando a quién lo cuenta, cómo lo cuenta y por qué lo cuenta. Esa es la diferencia entre actas de presencia y de referencia. De hecho, es una descripción o una clasificación puramente doctrinaria, porque nuestra legislación no hace esa diferenciación. Y esa clasificación no toma en cuenta que básicamente, de hecho, todas las actas son de presencia, porque en todas las actas tiene que estar el notario para hacer constar hechos. Pero por cuestiones de clasificación doctrinaria y académica, para entenderlas mejor, entendemos que las de presencia son aquellas en las que está el notario y deja constancia de hechos que presencia directamente. Mientras que en las actas de referencia deja constancia de hechos que le son referidos, que se le cuentan. Ejemplo de las actas de presencia, cualquier acta donde le piden, por ejemplo, un protesto, es un acta de presencia. Aunque también las divide la doctrina, pero por ejemplo un acta de inventario es un acta de presencia, el notario está ahí. Un acta de herederos, por ejemplo, de presuntos herederos y legatarios en un proceso sucesorio en jurisdicción notarial, también es un acta de presencia. Un acta de declaración testimonial es un acta de referencia. Un acta de declaración jurada es un acta de referencia. Entonces a eso se refiere. Ok, María Fernanda Álvarez, un acta notarial realizada. Está bien, compañera, de hecho está más adelantado, está bien, no hay ningún problema. Bueno, entonces, pero antes de llegar a eso que estaba explicando, tenemos que salir de lo que estamos viendo ahorita, porque no hemos ni definido qué es un acta notarial. Tenemos que tener en cuenta, además de lo que ya se mencionó, los requisitos y lo que establece la legislación y cómo es un instrumento, es un documento público autorizado por notario, que es de carácter extraprotocolar. También se tiene que tomar en cuenta lo que les mencionaba. ¿Cuál es el objetivo del instrumento? Por lo que, tomando en consideración lo establecido en este artículo 60 del Código de Notariado, podemos establecer que las actas notariales tienen por objeto hacer constar los hechos que se presencian y circunstancias que se haya podido constatar. Por eso es que les menciono siempre, y vengo mencionándolo casi desde las primeras clases, cuando menciono los instrumentos públicos, señalo que en los mismos se deja constancia de la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones, así como de todos aquellos hechos y circunstancias que el notario presencia o le constan, para poder diferenciar esos dos y que cuando lleguemos acá me entiendan de qué se trata. En otras palabras, en el acta notarial no se califica ni autoriza ningún vínculo jurídico.
salvo casos excepcionales debidamente regulados en la legislación, como en el acta de matrimonio o el acta de arresto domiciliario, por ejemplo. Sino que se plasma una declaración que realiza el propio notario. Si se dan cuenta, esa es la gran diferencia de las escrituras públicas con las actas notariales. En las escrituras públicas, las declaraciones son de las partes, de los comparecientes, de los contratantes, de los otorgantes. En el acta notarial, las declaraciones son del notario. O sea, yo notario digo que vi esto, digo que me dijeron esto, digo que Juan dijo no sé qué. Y yo doy fe de que eso así pasó porque yo lo estoy diciendo. Es el ejercicio pleno de la fe pública. Igual se ejerce bien la fe pública en la escritura pública, pero ahí el notario no está diciendo que él lo dice, sino, ¿se acuerdan cuando les expliqué que había una frase que decíamos que doy fe de que lo escrito me fue expuesto y de su contenido? Es decir, el notario está diciendo, ellos lo dijeron, no lo dije yo, de eso doy fe. Ya si es cierto o no es cierto, no puedo dar fe. Sin embargo, en el acta notarial yo estoy diciendo, esto es verde, yo lo vi, la pared donde estaba es verde, yo doy fe de que era verde. Y ahí nadie más tiene la responsabilidad del dicho más que el notario. Salvo las de referencia, pero el notario tiene la responsabilidad de que efectivamente eso le dijeron y por eso lo está dejando constar. Entonces, esa es la gran diferencia. Acta notarial son vínculos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones que son declaraciones de las partes a las cuales el notario autentica, mientras que en el acta notarial son declaraciones directas del notario de hechos y circunstancias que presencia. Por eso es descriptivo. Por eso el notario en este hace un informe, porque es una cuestión de él. Por eso la escritura pública tal vez no es lo más técnico, pero la escritura pública es de las partes, mientras que el acta notarial es del notario. Bueno. En el acta, el notario actúa en su calidad de fedatario público y el ejercicio de la función notarial se reduce a autenticar un hecho. Finalmente, es importante hacer notar que al igual que en otros instrumentos públicos regulados en nuestra legislación, el notario no actúa de oficio al elaborarse, sino que los mismos se realizan a requerimiento de parte o por disposición legal expresa. Bueno, dicho esto, entonces ya podemos definir más o menos lo que es el acta notarial. Ya vimos varias de sus características, de sus elementos, su evolución conceptual. Vimos que es para dejar constancia de hechos y circunstancias que presencia el notario, que es un instrumento público, que es extraprotocolar, que se realiza a requerimiento de parte o por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Entonces, definamos en qué consiste el acta notarial. Y vamos a decir que el acta notarial es un instrumento público extraprotocolar en el que el notario, a requerimiento de parte o por disposición de la ley, deja constancia de hechos que presencia y circunstancias que le consten, siempre que no sean materia de contrato. Y ojo, esto es bien importante. ¿Por qué siempre que no sean materia de contrato? A ver, ¿quién me lo puede decir? Vamos a ver si no se me durmieron por ahí. ¿Por qué en la definición que acabo de darles le agregué siempre que no sea materia de contrato? Por ejemplo, Gabriela, ¿por qué? ¿Está por ahí? Sí, Lick, no sé si por el hecho de que, como usted mencionaba, que al final presencia hechos que el notario está validándose al final, pienso yo, no sé, esa es la idea que tengo. Bien, va encaminada, no está tan mal. No es exacto, pero ahí va. Compañera que habías levantado la mano acá, dígame, no tenga pena. Los de María, buenas noches. Sí, llevan cláusulas, no puntos, pero hay una razón lógica que la platicamos ya se la saben ustedes, por eso se las estoy preguntando, porque se las acabo de decir. Porque sería una escritura pública, Lick. ¿Por qué qué? Dígame. No le oí. ¿Quién me habló? Brenda dijo que era por el tema de que era escritura pública. Más o menos, ahí están ya amarrando. ¿Por qué se agrega la definición que no sean objeto de contrato? Porque cuando hablamos de contrato, hablamos de negocio jurídico, hablamos de vínculo jurídico que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, si yo ya dije que hay un instrumento público protocolar específico,
mediante el cual una persona o individual, una o más personas individuales o colectivas crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, es decir, se vinculan jurídicamente, quiere decir que ya hay un instrumento público destinado específicamente para los contratos, y es la escritura pública. Por eso es que se coloca que todo lo que no es escritura pública, porque no implica la vinculación jurídica que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, se hará constar en acta notarial. Hay excepciones, pero esas excepciones tienen una naturaleza especial. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, si bien es cierto, se crea un vínculo, este vínculo nuestra legislación jamás lo va a reconocer como un contrato, porque de hecho lo reconoce como una institución social reconocida y protegida por la Constitución Política de la República. Por eso no lo define como contrato y por eso no se hace en escritura pública, sino que se hace en acta notarial o se deja constancia del mismo en acta notarial. Entonces, ¿por qué le agregamos a la definición esta colita de siempre que no sea en materia de contrato? Porque la forma de diferenciar qué tenemos que elaborar en escritura pública y qué vamos a dejar constancia en acta notarial es muy sencilla. Si se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones y no hay ninguna disposición legal específica que regule que se haga en acta notarial, es materia de contrato, en consecuencia es materia que se debe de o más bien en consecuencia se debe materializar en escritura pública. Y es la otra gran diferencia entre escritura pública y acta notarial. Entonces, nuevamente, ¿qué es un acta notarial? Es un instrumento público extraprotocolar en el que el notario, a requerimiento de parte o por disposición de la ley, deja constancia de hechos y circunstancias que le consten siempre que no sean materia de contrato. Por ejemplo, esa es la razón por las cuales ustedes no pueden dejar constancia en acta notarial de una compraventa. Lo que van a acreditar nada más que ocurrió, pero eso no va a tener validez como compraventa. No pueden dejar constancia en acta notarial de la constitución de una sociedad. No puede dejar constancia en acta notarial de la constitución de un fideicomiso. Esa es la razón. De hecho, en el caso de los nombramientos, por ejemplo, de los cuales se deja constancia en acta notarial, el acta notarial no es la que constituye el nombramiento. Esa creación, modificación y extinción de derechos y obligaciones se da por una decisión de la cual se está dejando constancia, pero no es el acta notarial la que constituye la decisión. Entonces, atendiendo a esto, ustedes van a diferenciar fácil qué elementos son por contrato y qué elementos son por acta notarial. Como les digo, siempre hay que tener en consideración la legislación específica que regule lo que estemos tratando. Por ejemplo, si tengo que hacer una declaración jurada, por ejemplo, y mi cliente me dice, pero yo quiero que sea en escritura pública, yo verifico si hay prohibición para realizarlo en escritura pública, porque con eso no estoy creando, modificando ni extinguiendo derechos y obligaciones. Pero la legislación no me prohíbe tampoco elaborarlo en escritura pública. Entonces, no completo los requisitos del acta notarial, sino que reúno los requisitos de la escritura pública y hago constar ahí esa declaración de la persona. ¿Pero por qué? Porque ya revisé la legislación especial si me lo prohíbe o me lo permite. Y por eso es que van a encontrar, y se los menciono este ejemplo en particular porque se van a encontrar que hay escrituras de declaración jurada. Pero es por esa razón, porque no hay prohibición para poderlo elaborar en una escritura pública. Bueno, dicho eso, ahora sí, vamos a hablar de la clasificación de las escrituras públicas, de las actas notariales, perdón. Así como hablamos de las escrituras públicas, su clasificación, también las actas notariales tienen una clasificación, que a diferencia más bien de las escrituras públicas, que sí podemos encontrar un fundamento legal específico que establece las escrituras matrices y las escrituras secundarias, así como las escrituras canceladas, en el caso de las actas notariales no existe un fundamento específico que nos dé esta clasificación, sino que utilizamos clasificaciones doctrinarias. Si ustedes van a la doctrina, dependiendo del autor, van a encontrar múltiples clasificaciones doctrinarias. Podríamos llenar el salón cuando estemos allá, toda la pared tapizarla con clasificaciones doctrinarias de escrituras públicas, dependiendo del autor. Podríamos hacer un esfuerzo de sistematización para tratar de establecer las principales, pero es un esfuerzo llano. Para cultura o para desarrollo cultural es importante que lean diversas clasificaciones, atendiendo a las razones que da el
notario o el investigador o el autor para clasificar así las escrituras, las actas notariales. Pero para efectos del curso y para facilitar su comprensión, nosotros vamos a utilizar la siguiente clasificación que surge de un esfuerzo de clasificación doctrinaria también. Entonces, vamos a decir que las escrituras públicas se clasifican de la siguiente forma. Escrituras públicas de presencia, actas notariales de presencia, actas notariales de requerimiento, actas notariales de referencia, actas notariales de notificación y actas notariales de notoriedad. Nuevamente, como un esfuerzo de sistematización de clasificaciones doctrinarias, vamos a utilizar para el curso esta clasificación. Las actas notariales reconocidas por nuestra legislación son las actas notariales de presencia, las actas notariales de requerimiento, las actas notariales de referencia, las actas notariales de notificación y las actas notariales de notoriedad. Ahora, las actas notariales de presencia son aquellas actas que doctrinariamente algunos autores llaman actas de percepción, pues en ellas se acredita la realidad o verdad del hecho objeto de la autorización y puede el notario recoger cualquier hecho que perciban sus sentidos, por eso son de percepción. El acta de presencia es llamada así porque como lo expresa el notario, en ella le consta personalmente por haberlo presenciado y percibido directamente por sus sentidos. Es lo que les decía. Las actas notariales de presencia las vamos a definir como aquellas actas notariales en las que el notario deja constancia de hechos y circunstancias que percibe directamente. Hechos y circunstancias que le constan porque las percibe directamente. Por eso se llaman de presencia. No nos confundamos. En todas las actas notariales tiene que estar presente el notario, pero para efectos de diferenciar de las demás actas notariales, a estas se les llama de presencia. El notario percibe con sus sentidos. Por ejemplo, le piden al notario que se presente en el estadio y haga y elabore un acta notarial de lo que está ocurriendo ahí en un evento deportivo para dejar constancia de la validez del evento. Por ejemplo, un acta que podría levantar un notario respecto a un despido colectivo, donde va a dejar constancia de cómo se llevó a cabo la diligencia. El acta notarial les mencionaba del proceso sucesorio testamentario, donde, bueno, del acta de presuntos herederos y legatarios que se da en un proceso sucesorio testamentario en diligencias voluntarias de tramitación extrajudicial. Son actas notariales donde el notario está presente y va a dejar constancia de lo que ve, de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo percibe directamente. En segundo lugar, encontramos las actas de requerimiento. Las actas de requerimiento son aquellas en las que se reciben informaciones y declaraciones de las que el notario no puede afirmar la veracidad de los... Aquí las tengo cambiadas. Vamos a decir primero la de requerimiento, después la de referencia. Las actas de requerimiento son actas en las que el notario deja constancia de que se intentó el cumplimiento o se solicitó el cumplimiento de una obligación. Nuevamente, acta de requerimiento, acta en la que el notario deja constancia de que se solicitó el cumplimiento de una obligación. En estas se deja constancia del hecho que realiza el sujeto activo de una relación jurídica consistente en requerir el cumplimiento de su obligación al sujeto pasivo de la misma, con el fin de que surta los efectos jurídicos correspondientes en caso de que el obligado se niegue a cumplir. Acta de requerimiento. Dicho en términos simples, una persona le va a requerir el cumplimiento de una obligación a otra y le solicita al notario que deje constancia de eso. El notario va a dejar constancia en acta notarial de esa solicitud de cumplimiento de obligación, independientemente si haya cumplido o no, y a esa acta se le llama acta de requerimiento. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de esas actas de requerimiento?
el ejemplo que les di hace un rato, cuando les mencionaba una persona que tiene un título de crédito, cuyo vencimiento es el día de hoy y tiene que ponerlo a la vista de quién le tiene que pagar. Pero como no sabe si le van a pagar o no le van a pagar, y en caso de que no le paguen, quiere tener un documento que acredite que efectivamente intentó cobrar. ¿Para qué? Para que le comiencen a correr intereses al que no pagó, le pide al notario que deje constancia de la diligencia o que la realice directamente el notario. Esta acta notarial es un acta de requerimiento, porque básicamente el notario va a requerir de pago o va a requerir el cumplimiento de una obligación. El otro ejemplo clásico que ustedes van a ver a menudo son las actas de requerimiento que elaboran los juzgados, que si bien es cierto, puede realizarlas directamente personal del juzgado, también pueden ser realizadas, siempre que se le discierna el cargo, por un notario en calidad de auxiliar del juez, tal como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Espero que lo estén leyendo también, porque aquí tenemos que ir concatenando toda la legislación y todo el conocimiento que ya hemos ido adoptando a lo largo de la carrera. Entonces, cuando una persona es deudora y le reclaman el pago por vía de juicio ejecutivo, y esta es parte del ejemplo para que entiendan qué es un acta de requerimiento, el juez emite una resolución donde ordena que se le requiera de pago. Puede enviar a personal del juzgado o puede enviar a un notario. Si envía un notario, el notario va a elaborar un documento público, un instrumento público que después va a quedar en constancia en las actas, o más bien va a quedar constancia en el expediente en el juzgado. Este instrumento público que elabora el notario es un acta de requerimiento. ¿Por qué? Porque es un acta mediante la cual le requiere el pago de una obligación que le está solicitando el juzgado, porque fue demandado por un tercero. En este caso, el notario se presenta, realiza la diligencia y deja constancia de la misma, ya sea que paguen o que no paguen. Ese es el ejemplo clásico. Entonces, ¿qué es el acta de requerimiento? Es un acta mediante la cual el notario deja constancia de la solicitud de cumplimiento de una obligación. Nuevamente, porque esta es una de las que cuestan, por eso la tenía al revés. El acta de requerimiento es un instrumento público, es un acta notarial que el notario facciona o elabora o redacta para dejar constancia de la solicitud del cumplimiento de una obligación. El dato clave aquí es la solicitud del cumplimiento de una obligación. ¿Estamos claros en eso? Ok. Ahora sí, acta de referencia. El acta de referencia es el acta en la que se reciben informaciones y declaraciones de las que el notario no puede afirmar la veracidad de lo declarado, sino lo que él escuchó o le fue referido. Por eso se llama de referencia, porque es información que no vi directamente. Por ejemplo, a mí me están dando, me solicitan que levante o que elabore un acta notarial del dicho de Juan Pérez, que fue testigo de un accidente de tránsito. Yo no vi el accidente de tránsito como notario. Yo lo que voy a dejar constancia en esa acta notarial es que Juan Pérez, con fecha tal, me indicó que él estando presente en un lugar y describo todo lo que él me cuenta. Describo que me lo está contando. Esa es un acta de referencia porque yo solo estoy transcribiendo lo que me refiere un tercero. ¿Cuáles son los ejemplos claros de las actas de referencia? Las actas de declaración testimonial, por ejemplo, en un asunto de jurisdicción voluntaria respecto a un asiento extemporáneo de partida de nacimiento. El acta de declaración testimonial bueno, ya lo mencioné, en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Puede ser también el otro ejemplo clásico de acta de referencia, el acta de declaración jurada, por ejemplo, la que presento si estoy trabajando en una institución del Estado, cuando me dicen que bajo juramento de ley declare que no hay familiares que trabajan en esa institución. Esas son actas de referencia. El notario no da fe de que efectivamente yo lo que dije es cierto. Lo que está dando fe y dejando constancia es que yo lo dije. Y el que incurre en responsabilidad si las declaraciones fueran falsas, soy yo. De hecho, en esas declaraciones
tanto en la de declaración testimonial como en las actas de declaración jurada, el notario está obligado a informarle y a explicarle a quien va a prestar la declaración que en caso de que lo declarado no fuere cierto, puede incurrir, si es declaración testimonial, en el delito de falso testimonio. Si es declaración jurada, en el delito de perjurio. ¿Por qué? Porque el delito de falso testimonio es dar declaraciones falsas cuando soy testigo de algo. El delito de perjurio es dar declaraciones falsas cuando juré decir la verdad. Por eso en las declaraciones testimoniales se protesta y en las declaraciones se toma protesto y en las declaraciones juradas se toma juramento. El protesto es simplemente la salvedad de que debe decir la verdad en todo lo que se ha preguntado. Mientras que en la declaración jurada, el juramento es jura decir la verdad de todo lo que les ha preguntado y en ambos casos tienen que decir sí, si no, no tiene sentido elaborar el instrumento público. Pero son los dos ejemplos clásicos de las actas de referencia. Dicho eso, también hay actas de notificación. Las actas de notificación las vamos a definir como aquellas actas que tienen por objeto dejar constancia legal de que se cumplió con el requisito de comunicar a una persona una situación que debe ser de su conocimiento porque le favorece o le afecta. Nuevamente, son actas que tienen por objeto dejar constancia legal de que se cumplió con el requisito de comunicar a una persona una situación que debe ser de su conocimiento porque le favorece o le afecta. Estas no creo que tenga mayor problema. Vamos a decir el ejemplo clásico. Un notario trabajando o realizando una diligencia en calidad de auxiliar del juez, es decir, le discernieron el cargo como notario notificador, se presenta a un lugar a llevar una notificación del juzgado y levanta un acta de notificación, donde deja constancia de que entregó la notificación y los documentos que la acompañaban a la persona que lo atendió, identificándola. Si es una persona que vive ahí o si es directamente la persona a quien valga la redundancia, personalmente se lo entregó. Esa es el acta de notificación. Es la más sencilla de todas las actas. ¿Por qué? Porque es muy corto lo que va a hacer constar el notario y por lo general lo redacta desde antes de presentarse, porque en el momento que se presenta simplemente deja constancia si el interesado recibió los documentos, si los firmó o no los firmó, o si tuvo que dejarlos fijados. Y como les digo, el ejemplo clásico es una diligencia judicial donde hay un notario notificador. Sin embargo, no solo en las diligencias judiciales el notario puede elaborar actas de notificación, actuando como auxiliar del juez. Resulta que en instituciones como colegios, cualquier institución que requiera notificar un procedimiento y no lo haga a través de funcionarios públicos, sino que decida realizarlo a través de un notario, el notario va a realizar ese procedimiento de notificación a través, o más bien va a dejar constancia de ese procedimiento de notificación a través de un acta de notificación. Entonces, para cerrar el acta de notificación, es una acta notarial en la que el notario deja constancia de una diligencia mediante la cual se le comunica una circunstancia de interés a una persona o varias. Esa es una definición sencilla de acta de notificación. Sirve para comunicar, es un acto de comunicación de instituciones particulares u órganos jurisdiccionales. ¿Y por qué es importante? Porque si no se hace de esa forma y se realiza mediante otra diligencia, por ejemplo, en el caso de los particulares, no se realiza a través de un notario, no se puede dar fe que efectivamente la notificación ocurrió. Entonces, por eso es importante. Entonces ya tenemos 4, acta de presencia, de requerimiento, de referencia y de notificación. Y finalmente, el acta de notoriedad. Las actas de notoriedad son actas que tienen por objeto la comprobación de hechos notorios sobre los cuales se fundaren y declararen derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Por ejemplo, el acta de supervivencia o de sobrevivencia, o el acta de notoriedad de la diligencia de ausencia, diligencia de ausencia en vía notarial, constituyen ejemplo de estas actas de notoriedad. Voy a dejar constancia de una circunstancia que es evidente.
Son actas que sirven para dejar constancia de hechos evidentes. Por ejemplo, en el caso de la supervivencia, dejo constancia de que la persona está viva. ¿Por qué? Porque está frente a mí. Es notorio, es evidente que está vivo. En el caso de la identificación de persona, por ejemplo, puedo dar fe de que la persona usa diversos nombres, porque así me queda constancia, es evidente, es notorio porque tengo los documentos frente a mí. Entonces, el acta de notoriedad, para resumirla, es un acta que tiene por objeto, que elabora el notario con el objeto de dejar constancia de hechos y circunstancias que le son evidentes, que son notorios. Y esas son las 5, o la clasificación en 5 tipos de actas que vamos a manejar. Actas de presencia, actas de requerimiento, actas de referencia, actas de notificación y actas de notoriedad. ¿Estamos claros con la clasificación? ¿O les quedó alguna duda de alguna de las actas? Cindy Santiago, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, licenciado. Yo me confundí un poquito porque es casi lo mismo en lo que es en ese de presencia y en el de notoriedad. ¿Cómo podría diferenciar eso? Disculpe. Básicamente, miren, puede que les dé, incluso si se ponen a revisar todas las otras, la clasificación de las actas, se van a dar cuenta que, bueno, pues que en todas es presencia, todas el notario deja constancia de hechos y circunstancias que son, que está percibiendo. La forma como que, vamos a decirlo de esta forma, las actas de presencia es el género. Todas las actas son de presencia. La especie son las de referencia, las de notoriedad, que las de notoriedad son para hechos específicos, o sea, no solo los percibe el notario, sino que son evidentes, no se pueden negar. Por ejemplo, el hecho de que una persona está viva y sea el fundamento para que yo diga está viva, es un hecho evidente que nadie puede negar. En el requerimiento, pues se hizo un requerimiento de pago, en la notificación se comunicó una cuestión, en la de referencia alguien me contó hechos y circunstancias. Esas son especies. Todos los demás hechos y circunstancias que yo voy a hacer notar y no se encuadran en ninguna de estas 4 son actas de presencia. Para hacerlo más sencillo de entender. Pero por eso les dije al inicio, en todas las actas tiene que estar presente el notario y tiene que percibir por su sentido los hechos. Por eso es como el género, el acta de presencia, y ahí vamos a colocar todas aquellas actas que no están específicamente clasificadas en nuestra clasificación doctrinaria. Y van a ser de presencia. Ahora, todas las otras que encuadren, ya sea en referencia, requerimiento, comunicación, notoriedad, las vamos a identificar así. Y los dos, y para que lo tenga más sencillo, el caso que por lo general vamos a acreditar como acta de notoriedad es en el caso de la identificación de tercero, o en las diligencias voluntarias de identificación de tercero, y el caso de la supervivencia. De ahí en más, para que algo sea, o lo entendamos como un acta de notoriedad, tendría que ser un hecho que por las diligencias realizadas es tan evidente que no puede negarse. Pero como les digo, no se claven tanto en la gran diferencia, que tenga que ser una diferencia tan grande, porque es una clasificación doctrinaria. En términos generales, todas son actas y todos son lo mismo. Y todas requieren la presencia del notario. Entonces, dicho eso, y espero que le haya respondido, no sé si todavía... Gracias, licenciado, muy amable. Excelente. Entonces, vamos a ver que lo siguiente que nos toca ver, ya tenemos que es el acta notarial, donde está regulada. Vamos a ver cuáles son los requisitos o formalidades del acta notarial. Como vimos, específicamente los requisitos y formalidades del acta notarial están regulados en el artículo 61 del Código de Notariado. Pero en el 62 nos deja el último juego de requisitos. Entonces vamos a decir, cuando nos pregunten cuál es el fundamento de los requisitos del acta notarial, el artículo 61 y 62 del Código de Notariado. Y estos establecen como formalidades del acta notarial las siguientes. Ay, me robaron esa diapositiva. Apúntenlo, porque entonces eso es... ¿Cuáles son las formalidades del acta notarial? De conformidad con lo establecido en el artículo 61 y 62 del Código de Notariado. Primero, lugar, fecha y hora de la diligencia.
Las actas notariales sí llevan hora de inicio y llevan hora de cierre. 2, el nombre de la persona que lo ha requerido. Es decir, hay un compareciente. ¿Se acuerdan cuando les hablamos de los elementos personales? En este caso, en las actas notariales lo llaman como requirente. Entonces tengo que colocar el nombre de la persona que me pidió mi servicio profesional. 3, los nombres de las personas que además intervienen. Buenas noches, permítame, porque no veo quién es. Permítame un segundito. ¿Quién está? ¿Con quién tengo el gusto? Porque no veo. Yo Brian, me llamo Brian. Ajá. Vic, una pregunta. Brian, Aquí en las actas solo se pone la comparecencia, no se pone yo, abogado, notario, porque yo vi una donde solo estaban los comparecientes y no tenían los datos como que del notario. Esa no es mi duda. Igual, bueno, si se da cuenta en las escrituras públicas se coloca yo, notario, o como notario doy fe y pongo mi nombre. Pero si no quiero ponerlo, pongo yo infrascrito notario. En las actas notariales es similar, o sea, no necesita necesariamente colocar su nombre, puede hacerlo porque tampoco está mal, puede hacerlo yo, notario, yo, Maino Rafael Prado Jacinto, constituido en mi oficina profesional, ubicada en la 15 calle de 6-22 de la zona 1, soy requerido por el señor Juan González y lo identifico. Pero también puedo decir, yo, el infrascrito notario, soy requerido por Juan González. O sea, no es obligatorio, porque si se da cuenta en los requisitos, lo que nos pide lugar, fecha y hora, nombre de la persona que lo ha requerido, nombres de las personas que además intervengan en el acto, y al final, su firma, pero en este caso sí hay algo curioso, su sello. Entonces, ¿qué ocurre? Como en su sello tiene que ir su identificación, si usted colocó el infrascrito notario, obligadamente en su sello tienen que identificarlo. Es el mismo caso que en el protocolo. Si usted no colocó su nombre, evidentemente no necesita sellarlo tampoco porque el protocolo lo identifica a usted. Solo está asignado a un notario en particular. En el caso de las actas notariales, su sello. Pero si no le colocó sello y no le colocó, entonces no va a tener validez porque ¿a qué notario se va a acreditar eso? Cualquier persona podría haber hecho ese documento. Ok, gracias, Lick. Nada, no tenga pena. Bueno, dicho eso, entonces el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, es decir, aparte de quien le requirió, puede también, por ejemplo, en el caso de las actas notariales de matrimonio, soy requerido por Juan González y lo identifico. Y además comparece Luisa López y la identifico. Ambos comparecientes me aseguran allá en el libre ejercicio de sus derechos y que por el presente acto desean que autorice su matrimonio o requieren mis servicios profesionales para autorizar su matrimonio civil. Ahí si se dan cuenta, identifiqué a quien me pidió mis servicios, que era Juan, pero también identifiqué a la otra persona que va a comparecer en la diligencia, que es Luisa. En el caso, por ejemplo, de una diligencia o de una audiencia de herederos y legatarios, yo voy a dejar constancia de que soy requerido para llevar a cabo la radicación del testamento de Luis Pedro López por Luis Pedro López González Jr. Pero además voy a identificar a todos los herederos y legatarios o presuntos herederos y legatarios que se presentaron a la diligencia. A eso se refiere el numeral 3 cuando les digo los nombres de las personas que además intervengan en el acto y que está regulado en el artículo 61 del Código de Notariado. Numeral 4. Eso está en el folleto también, entonces no se preocupen. Numeral 4. La relación circunstanciada de la diligencia. Entonces, cuando ya eso le expliqué al compañero Bravo, que la relación circunstancial de la diligencia es básicamente mi descripción detallada de lo que ocurrió, de lo que percibí, de los hechos y circunstancias que me constan por haberlos percibido personalmente o haber sido referidos a mi persona. Entonces, a eso se refiere la relación circunstancial. ¿Se acuerdan que en el artículo 29, cuando hablábamos de las escrituras, había una parte que decía relación clara y precisa del acto o contrato? Es el equivalente a la relación circunstancial de la diligencia. Es el desarrollo, el cuerpo de mi acta notarial. En numeral 5 señala el artículo 60, valor y número de orden de las hojas, pero ya vimos que ahora ya no existe, entonces eso lo descartamos. Y el número 6, pues la formalidad número 6, numeración, sello y firma en todas las hojas del acta notarial. Numeración, sello y firma en todas las hojas del acta notarial, que es lo que platicábamos hace un momento.
El Código de Notariado, nuevamente se los digo, regula en sus artículos 60, 61 y 62 lo referente a los requisitos y formalidades que debe contener el acta notarial, más específicamente 60 y 62, 61 y 62, perdón. Sin embargo, existen algunos requisitos especiales para cierto tipo de actas, como los regulados en los artículos 442 y 558 del Código Procesal Civil y Mercantil para las actas de inventario, que de hecho, y se los dejo en el folleto así, se los menciono así para que vayan a darle una lectura a su Código Procesal Civil y Mercantil y se den cuenta que en las actas de inventario hay un requisito posterior a elaborarlas. Y ese requisito se refiere al hecho de que, no sé si alguien iba a preguntar, pero bueno, se refiere al hecho de que una vez elaborado un acta de inventario, esa acta sí no se queda en original con las partes. Esa acta la incorporo como atestado, no dentro de mi protocolo como documento notarial, sino la incorporo como atestado, donde están mis comprobantes de los testimonios especiales, lo incorporo ahí como obligación posterior de esa acta notarial de inventario. El 558 se refiere al acta de notoriedad, que es la que yo les mencionaba. Y además, requisitos regulados en el artículo 480 del Código de Comercio para las de protesto. Hay algunos requisitos especiales para ciertos títulos de crédito para cómo elaborar el acta de protesto y cómo dejar constancia de la misma. Recuérdense, y esto es mercantil, ahorita ya nos saltamos de civil y pasamos a mercantil. Mercantil, ¿cuál es el objeto del protesto? ¿Cuál es el objeto de la presentación para pago de un título de crédito? El objeto es hacer incurrir en mora al obligado en caso de que éste no cumpla con su obligación en ese momento. ¿Y a qué se refiere incurrir en mora? Pues que comiencen a correr intereses moratorios. Entonces, el Código de Comercio establece ciertos requisitos especiales para este tipo de actas en determinados títulos de crédito. Asimismo, hay actas notariales que tienen requisitos muy específicos, como el acta notarial donde se hace constancia o se autoriza un matrimonio, o se deja constancia de la autorización de un matrimonio civil, porque en esa acta, primero, no estamos hablando de un contrato ni de la simple relación de hechos de un hecho cualquiera. Nuestra Constitución y la legislación protegen y reconocen la institución del matrimonio. En ese sentido, el notario cumple múltiples actividades en esa acta. Por un lado, está autorizando un vínculo jurídico, pero un vínculo jurídico institucional. Y además debe hacer una relación detallada de ese vínculo jurídico para después dar un aviso al Registro Nacional de las Personas y que se configure la obligación de respeto de ese vínculo frente a terceros. Se recuerdan, les digo siempre, cuando un notario autoriza entre partes, esa obligación es vinculante para las partes. Si esa obligación debe ser respetada por terceros, debe inscribirse en algún registro para que surta esos efectos. Entonces, en este caso, el acta notarial de matrimonio tiene ciertas, de matrimonio civil, tiene ciertas características que se encuentran reguladas en los artículos 93 y 101 del Código Civil. Y que se refieren principalmente a su naturaleza como institución, al hecho de que el notario realiza no solo la descripción de los hechos, sino que participa directamente en la autorización del matrimonio, y además al establecimiento de las obligaciones respecto al régimen económico matrimonial, si no se hubieran otorgado capitulaciones matrimoniales previamente. Volvemos a civil. Capitulaciones matrimoniales son acuerdos que se realizan sobre aspectos económicos y cómo se va a llevar el régimen matrimonial previamente a celebrar el matrimonio o durante la celebración del mismo. Entonces puede ser que si no hicieron capitulaciones matrimoniales, en el acta de matrimonio civil se deba dejar constancia de cuál es el régimen económico que adoptan. Dicho eso, no sé si tienen alguna duda con lo que les acabo de mencionar. Es tan sencillo, solo es de que lo vuelvan a leer. Bueno, habiendo visto que ya me pasé como 10 minutos, vamos a dar por terminado aquí y en la siguiente sesión vamos a ver la estructura del acta notarial. Jorge Mario Guzmán Salazar, dígame, buenas noches. Jorge Mario, buenas noches. Yo creo que me estaba dando un like y se quedó la manita arriba pidiendo asistencia, ¿no? Gloria Portillo, hábleme mientras tenemos a Jorge Mario de vuelta. Buenas noches. Gloria. Déjenme ver algo. Person, no.
Luis no. Kimberly no. Jorge, Gloria, los voy a tomar como que son likes. Entonces, yo les agradezco, compañeros, su atención. Espero estar con ustedes el jueves. Disculpen hoy que me atrasé un poco, pero estamos a la orden y espero que estén entendiendo. Pónganme atención y lean bastante. Gloria Portillo, sí. ¿Tiene pregunta o fue sin querer? Es que dice que no le deja hablar, Lick. Ay, Dios, déjenme ver si es acá. No, puede activar su micrófono. Mire, ya lo veo. Si no, que me lo escriba, yo con gusto le contesto. Me lo ponga en el chat. Rosana Marili, dígame, en lo que Gloria nos pone su pregunta en el chat. Cuénteme, Rosana. Tampoco, qué raro. Si no pueden, si no les funciona su micrófono, escríbanme la pregunta en el apartado de chat y yo la leo y la contesto. No tengan pena. Por ahí quiso alguien hablar. Rosana Marili, dígame, ¿logró conectarse? Me imagino que todos, miren, los que sean preguntas respecto a qué se va a evaluar en el examen de recuperación del sábado, pueden bajar su mano. Así me quedo solo con los que tienen preguntas de lo otro, ahorita les contesto. Me imagino. Sara Amaya, ahorita les contesto a los del examen del sábado. Sara Amaya, buenas noches, dígame. María Fernanda Álvarez. Bueno, les voy a contestar a los del sábado antes de que en lo que se conectan o logran arreglar su micrófono. Porque sí estaba funcionando, entonces me parece extraño. El sábado, la evaluación viene sobre todo el contenido, todos los folletos. Va a ser una evaluación corta, no se van a dar mucho tiempo en hacer eso. De hecho, yo quería hacer un repaso, pero como nos agarró el feriado, y porque ese sí es feriado, nos agarró el feriado y la suspensión de presenciales el martes, entonces ya no pude hacer un pequeño repaso que quería hacer con ustedes en lo que los demás compañeros elaboraban un ejercicio que yo quería realizar el martes. Pero, entonces lo que les puedo decir es que va a ser un examen corto, quizás 10 o 15 preguntas nada más, pero sí de todo el contenido. Entonces, por favor, todos los folletos hay que leerlos. Ahí nos echa la mano, Lick. En lo que pueda. Lick, no sea malo. Ya sabía, Gabriela, que usted iba a hablar, fíjese. Sabía. Mire, me va a extrañar. Siento que yo que voy a soñar, fíjese. Ya veo, me voy a meter en sus sueños para decir que gane, a ver, que gane, que voy a ayudar a los demás también porque ellos se quieren esforzar, se están esforzando. Todos sacaron 100, va a decir. Sí, todos van a ganar su retrasada, Lick. Ok, primero Dios. Bueno, ahora sí, Sara Maya me pregunta, me quedé con una duda en el artículo 61 donde dice el valor y número de orden del papel sellado en que están extendidas. Recuerdan que les dije que a partir de la vigencia de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, establece en su artículo 45, creo que es, que cuando se vea esa frase en cualquier norma vigente, se entenderá que es papel bond, hojas de papel simple. Entonces ya no aplica ese requisito, compañero. Pero por disposición legal, no porque se nos ocurrió. Por eso ya no aplica. Ahora vamos a ver si por acá... Compañeros, Jorge Mario Guzmán está preguntando si alguien tiene los folletos que se los pueda proporcionar. Yo no los tengo a la mano porque tuve un problema con el disco duro donde tenían guardado eso. Y aparte, el enlace de Classroom ya no me permite ingresar porque ya no lo tenemos en esa vía. Entonces, si pudieran comunicarse con Jorge Mario, porque yo sé que ya varios los tienen completos, que se los pudieran trasladar, yo voy a tratar de recuperarlos de alguna forma para mandárselos. Pero si no puedo, por favor, compártanse, mostremos compañerismo, por favor. Trasládense los folletos porque ahí está. Eduardo Zumeta, el contenido del primer parcial nos compartirá material. Son los folletos, compañero. Son los folletos.
Jorge Mario me señala que se asignó este semestre. Sí, por favor, echémosle la mano a los compañeros que se asignaron este semestre y trasladémosle los folletos, porque como yo se los iba a trasladar desde las primeras clases, pero no he podido descargarlos, y el único lugar donde creo que todavía tengo algunas copias no he podido ingresar. Entonces, les diría denme tiempo, pero si ya sé que varios compañeros los tienen, por favor, trasládenselos, compártanos, si tienen un grupo de chat o algo, o déselos a Juan Alessio y él que se los comparta, porque no se los he podido ni dar a ellos, que eso quería, o a Rodsen, por favor. Si alguien lo tiene, déselo a Rodsen o a Juan Alessio, y cualquiera que necesite, pídaselos a ellos. Y entonces así lo vamos a hacer, porque yo no los he podido descargar nuevamente. Sara, no sé si tiene otra pregunta o con eso. Ok. Y María Fernanda Álvarez, no sé si logró ya tener micrófono o puede escribir su pregunta. Porque Sí. yo ahorita... Sí, Gabriela, cuéntame. Yo todavía estoy en el Classroom. ¿Todavía está? Sí. Descárguelos, porfa, y me los manda. Mándenmelos en este. Voy a tratar de habilitarle un espacio donde me los pueda juntar, o me los manda al correo. Porque yo ya no pude, mira, me costó. Y entonces así se los traslado a Rodsen y a... Mire, es que antes del folleto... bueno, es que antes del folleto no se adjuntó la Constitución, los estatutos... sería del folleto 1 y la presentación a partir de ahí. A partir de ahí, sí. Va. Sí. Está bien. Me habilita la escuela, yo se los tomo si quiere. Excelente, muchas gracias, Gabriela. Si no me los manda, si no se lo he habilitado, me los manda por correo y ya se los traslado yo a Rodsen y a Juan para que se los pidan a ellos. Que no me recuerda su correo, Lick, perdón. Se los voy a apuntar. Pero mejor les voy a dar este, que el otro ya está muy lleno, tal vez les voy a dar este. Mire que este está más descargado. Permítame. Ese. Igual, traten de no cargármelo mucho porque a veces ya no me llegan a tiempo los mensajes, pero en ese me los pueden mandar. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Sí, claro. Si quieren, les puedo hacer una versión más. Cristina Vázquez pregunta, ¿los podemos adquirir aunque no tengamos retrasada? Sí, y si quieren, podemos hacer algo. Puedo hacer una versión más limpiecita, porque esos son folletos de trabajo. Pero si quieren, les puedo hacer una versión más limpiecita para que lo tengan y les quede a ustedes incluso para estudiar para privado, que les puede servir. Denme chancecito nada más esta semana, porque estoy corriendo con unas cosas allá en el trabajo, pero yo creo que la otra semana se los puedo tener para que lo tengan ustedes. Así ya más formalito. Rosana Marili, contanos, sí. Héctor, sería gran ayuda, se lo agradezco muchísimo. Bueno, Sara, espero que esté respondida su pregunta y los demás compañeros también. Disculpen que los tengo hasta esta hora, pero si tienen duda, yo con gusto hasta la hora que ustedes me digan, ¿no? De lo contrario, Gerson Rafael pregunta si son preguntas directas. Sí, van a ser básicamente como, más o menos como el examen final, donde ustedes tengan que elegir una respuesta, porque es más cómodo para ustedes y para mí. ¡Qué bendición! Así sí hablamos, mire, ya vio. Sí, ¿verdad? Eso no era bueno, yo sabía.